Bueno, como lo veíamos aquí, lo oíamos también, en el 2013 Gabriel fue operado a corazón abierto, pero como hemos visto y también hemos visto que él ha seguido disfrutando de su Siguió. vida, siguió jugando fútbol por un tiempo, luego empezó a correr y hoy queremos quizá examinar qué pudo eventualmente haber pasado en este suceso. El doctor Jorge Spitaleta está con nosotros para poder ayudarnos y guiarnos. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Porque hay un tema también de fondo, es decir, o sea, hay una gran cantidad de gente que está Así corriendo, es. gente que hay una serie de condiciones, pero en este caso particular, doctor, usted mencionaba el tema de que había una patología ahí de fondo. Entonces, Bueno, ¿qué concluye uno acá? médicamente pues igual estamos elucubrando, estamos haciendo algo pues que lo definirá al final de cuentas el resultado de los exámenes que se hayan hecho, pero médicamente hablando lo que tuvo Gabriel Badilla se llama muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca en su gran mayoría es producto de un trastorno del ritmo del corazón. El corazón tiene un ritmo normalmente regular y probablemente por alguna situación, en general en pacientes más añosos, uno piensa que la muerte súbita cardíaca se debe normalmente a infartos del corazón. En el grupo etario de Gabriel Badilla probablemente uno no piensa como primera causa que haya sido un infarto, aunque es probable. Él era un deportista de alto rendimiento, tenía exámenes previos, así que pensar en que tuvo un infarto probablemente no sea lo que a primero se le venga a uno a la mente. Uno pensaría probablemente que es un trastorno del ritmo del corazón, secundario probablemente pues a su cirugía previa, a su colocación de una válvula mecánica, una válvula en posición mitral, etcétera, etcétera, por la cirugía que tuvo previa. Ahora uno se pregunta, doctor, si digamos el padecimiento de él, ¿verdad? Al igual que muchas personas que se han operado o de corazón abierto o tienen un stents o tienen marcapasos y que estén actualmente, como vemos a muchos y muchos, gente amiga o conocida, ¿verdad? Que está dando un alto rendimiento en los deportes. ¿Esto puede haber influido? Es importante, probablemente él tenía un muy buen control, tenía muy buenos médicos a cargo y tenía autorización probablemente de esos médicos de correrlo. Entonces, Claro. lastimosamente cuando hablamos de muerte súbita tenemos que pensar que no podemos prevenirla en un 100%. Uno podría intentar esquematizar o hacer grupos de mayor riesgo, decir cuál es su carga de ejercicio que puede hacer, cuál es su frecuencia cardíaca máxima que debe tener durante un ejercicio, y todo eso, pues basado en algunas pruebas, uno le puede decir, ok, sí puede hacer hasta este tipo de ejercicio dependiendo de la patología. Por eso es importante estratificar. Como hablábamos ahora antes, cuando uno decide o le insinúa a un paciente o lo incentiva a un paciente cualquiera a hacer ejercicio, pues probablemente este protocolo de hacer ejercicio no es láncese a la calle o vaya a hacer bicicleta sin tener alguna medida. Hay que hacer algunas pruebas para poder determinar exactamente cuál es su capacidad en este momento y tener un programa con el cual uno vaya mejorando la capacidad hasta llegar a un punto y decirle hasta aquí puede llegar. Y eso se mide con algunos tests. Y justamente eso, que ahora que lo menciona, queremos preguntarle, porque en el caso de Gabriel Badilla, obviamente con esta operación y con ese antecedente, ¿cuáles son esos requerimientos que debe tener una persona, especialmente si ha tenido una operación tan compleja como operación a corazón abierto, por ejemplo? Cualquier paciente, digamos, de base, tomemos una persona joven, sana, probablemente con una evaluación médica básica, medir su presión arterial, su frecuencia cardíaca, hacer un electrocardiograma de reposo, uno podría estar más o menos tranquilo. Pero dependiendo obviamente de sus patologías de fondo va a requerir más. Gabriel Badilla con toda seguridad tenía ultrasonidos del corazón para ver cómo estaba el movimiento, cómo se contraía el corazón globalmente, obviamente cómo estaba el funcionamiento de su válvula que fue reemplazada, y además hay algunos otros test que uno debe hacerle a algún grupo específico de pacientes, además del ultrasonido del corazón, como una prueba de esfuerzo. Entonces, en la prueba de esfuerzo lo que nos vamos a documentar, estando monitoreado el paciente, es ver cómo responde el corazón. Si tenemos esta cuestión, ¿verdad? Aquí es hasta dónde nosotros podemos seguir practicando un ejercicio o un deporte de alto impacto. Después de este seguimiento podríamos decir, bueno, sí se puede o no se puede. Exactamente. Y las condiciones de todos pudieran ser diferentes. Obviamente puede uno llegar a requerir muchas más cosas que una prueba de esfuerzo, pero el screening de una prueba de esfuerzo puede ser importante porque nos va a decir cuál es su capacidad funcional real, lo ponen en una banda
conectado a un electrocardiograma, conectado a un manguito de presión y lo ponen a caminar inicialmente, van elevando los ángulos de la caminadora y conforme eso uno va viendo la respuesta tanto del corazón en cuanto a frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Entonces están monitoreando dos respuestas del corazón y le va a decir, ok, su corazón responde bien hasta tantos METs, que es como se mide el consumo de oxígeno del corazón y su capacidad funcional. Entonces a uno le pueden decir, ok, estamos bien a este nivel, ocupamos hacerle algo más. Ahora, doctor, ¿cualquier persona en condiciones normales puede morir de una muerte súbita en esta situación? Sí. De hecho, ese es el problema. Eso es importante señalar también, ¿verdad? Porque no solamente tenés que tener un padecimiento. No, de hecho el problema es que inclusive deportistas, ustedes lo han visto, no solo Gabriel Badilla en esta carrera, sino múltiples, inclusive en la Copa Confederaciones de Francia, hubo un futbolista surafricano que cayó y cayó muerto, y hemos visto múltiples casos en partidos de fútbol. Entonces, la muerte súbita, aunque uno puede intentar detectar un grupo importante de riesgo, no necesariamente excluye al 100% de las personas que se hagan exámenes. Ahora, hay un tema, uno popularmente, la gente que corre lo va a saber, uno dice popularmente, voy a quemar suela. Y voy a quemar suela es que aunque pase cualquier situación, usted termina la carrera. Así sea caminando, usted la termina. Y además porque la gente se ha convertido en un tema también muy popular el correr. Sí, claro. Pero doctor, usted que atiende emergencias, una persona que tiene algún problema cuando está haciendo la carrera, cae descompuesta, ¿cuál es el tiempo que tiene que pasar para darle una atención correcta a esa persona? Ok, realmente si alguien cae inconsciente debería ser inmediato. Probablemente las muertes súbitas, como les expliqué, normalmente se dan trastornos del ritmo. Si hubiese un desfibrilador, que se llaman desfibriladores externos automáticos, que son los que hay en los aeropuertos, en algunos centros comerciales, etcétera, etcétera, esto puede solucionar en un buen porcentaje si lo que presentó fue un trastorno del ritmo del corazón, entonces ayudaría mucho. Obviamente la inmediatez es importante. Si un paciente hace paro cardíaco, los 4 primeros minutos son definitivamente vitales, o sea, esos 4 minutos en los cuales hay que dar. 4 minutos. En los que hay que darle. Minutos, sí. No es nada, es nada, inmediato. Es nada, Ahora, doctor, esta muerte súbita, por ejemplo, que ya sabemos que puede pasarnos a cualquiera, ¿se da solamente cuando estamos en un ejercicio o una muerte súbita puede darse cuando estamos durmiendo prácticamente? Perfectamente, puede darse aún en reposo. Ok, entonces aquí viene el interrogante. ¿Hay algo que me avise? Es decir, ¿puedo tener algún síntoma? Bueno, me imagino que cuando uno está corriendo un ejercicio de alto impacto... Es que le pasa a uno de todo. Digamos, si yo no me hidraté, el cuerpo lo sabe. Si yo voy corriendo, está muy caliente, el cuerpo también empieza a tirarle a uno como signos. Pero cuando uno está en una competencia, uno no quiere parar. Claro, es decir, que ¿verdad? Cuando uno es problema. competitivo además, es decir, uno está enfocado en eso, doctor. Por eso es que ahora están tan de moda y definitivamente son importantes el estar midiéndose las pulsaciones, por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio de alto impacto, porque uno debería tener en mente cuál es su frecuencia cardíaca máxima, que es un cálculo matemático bastante sencillo, es poner un número, restarle su edad y eso le va a dar un número que le dice, ok, esta es mi frecuencia cardíaca máxima y la idea es ni siquiera llegar a esa. Cuando uno hace ejercicio debería andar